Hola amigos, bienvenidos de nuevo. Fijaros, hoy tengo para vosotros un candado Abus, una de mis marcas favoritas, sobre todo en candados de discos. Este es un candado de discos. Es un modelo de una línea que no os había ofrecido nunca. Fijaros en el logotipo, que está una especie de lacado en rojo con las letras Abus. La primera vez que lo vi, este candado me lo envía mi amigo Fal. Muchísimas gracias, de verdad que te lo agradezco. Tiene un canal de YouTube, os dejaré un enlace en la descripción del vídeo. Me envió unas fotos. Yo cuando lo vi me pareció un clon, un candado fake. He intentado buscarlo en la web de Abus y solo lo he encontrado en la web de Abus de Chequia. No sé cuál es la razón, al menos yo no lo he encontrado en otras webs de Abus. Este está fabricado en China, me imagino que el resto de gama de Abus, algunos también, otros en Alemania. Pero yo cuando vi estas llaves, el formato de estas llaves sin guardas, es el típico formato de llave china, sobre todo de esos candados muy baratos, que son candados fabricados para la exportación a muy bajo coste. Son candados con los que he tenido una mala experiencia, porque son candados muy sencillos, no tienen puertas falsas, tienen un core de plástico, son muy fáciles de abrir por diversas maneras. Me imagino que siendo Abus, este tendrá un core de metal, de latón. El anillo protector estará mucho mejor sujeto, no me cabe duda, porque bueno, Abus suele trabajar muy bien. El coste de este candado es de 12 euros en tienda física aquí en España. Es barato para lo que suelen ser los Abus, pero no sé, Dios, me extraña mucho cómo Abus se ha metido en una gama tan básica como esto, aunque ya os digo que yo quiero pensar que el core es de metal y está bien fabricado físicamente contra ataques. No lo sé, yo es que viendo candados de Abus como este, como el 88 Plus, que estoy enamorado de él, un candado fantástico con unos sistemas antiganzuado muy interesantes. Ver este tipo de candado así a bote pronto me sorprendió muchísimo. Como todos son especulaciones, no lo he ganzuado aún. Lo que podemos hacer, no creo que sea capaz de romperlo para sacarle el core. Ya veré si es fácil, pero yo me imagino que esta lenteja no es como la de los candados chinos y está bien sujeta. Lo que podemos hacer es ganzuarlo, ver cómo se comporta, ver si tiene puertas falsas. A mi entender debería de tener puertas falsas. Este es el modelo 838 CS40, para el que lo quiera buscar. Aquí suele estar una escala de resistencia y veis que no está la escala. No sé, parece muy básico. Estas son las llaves, unas llaves con el perfil liso, sin guardas, sí que tienen este inserto de plástico, Abus. El aspecto es bueno, pero solo este formato de llave ya me hace recelar muchísimo. Ahí lo tenéis, funciona, mecanismo a bolas, cuerpo de acero, no lo sé. Lo único que podemos hacer es, no se puede desmontar desde luego, ni se puede ver desde aquí cómo es el core, creo. No sé si en los de plástico se ve en el fondo ya el plástico, es algo que no me he parado a mirar nunca. Vamos a ver. ¿Hay algo ahí metido? Ups, creo que se ve algo ahí al fondo. Yo no le he metido nada. Lo ganzuó, me imagino, Fal, porque estaba abierto el paquete. Vamos a ver si puedo sacar. Me da la impresión de que había alguna porquería ahí dentro, algo. Un plástico negro o algo así. Creo que hay algo ahí dentro. Ups, así no veis nada, es demasiada luz. Ahí, no sé si podéis ver en el fondo, hay algo. Ahí arriba. Algo y se mueve, da la impresión de que es
un plástico o algo así. No lo sé. Aparentemente funciona. Vamos a ver. Ahí hay algo metido. No sé si se habrá metido después. Quizás sea un papel fino o algo así, ¿eh? No noto nada. Sí, ahí hay algo, pero no puedo meterle una pinza. Yo creo que es una especie de plástico, como un film de plástico muy fino. Quizás sea una porquería que ha entrado. Pero el fondo del bocallave es metálico. O sea que yo creo que el core será metálico. No tengo unas pinzas que entren hasta ahí adentro, sí. Ah, vale, es un plástico. Vale, ¿cómo ha llegado ese plástico hasta aquí? Pues no lo sé. Es un plástico quizás quizás en el envoltorio en el que ha venido. Ahí podéis ver, no sé si llegáis a distinguir, el fondo del core se ve de metal. Vamos a ver. Yo lo veo bien, pero ahí puede ser que lo veáis. Ahí el fondo es de metal, así que yo creo que el core será de metal y esta lenteja seguramente está mejor sujeta que en los candados chinos a los que tengo tanta manía. Y lo que vamos a hacer ahora va a ser ganzuarlo o intentar ganzuarlo. Vamos a ver, con la ganzúa de tracción frontal, que sería la herramienta más sencilla. Vamos a ver. Ya disculparéis que se demora el vídeo, pero cuando he visto que había algo dentro no podíamos quedarnos sin ver qué era. Vamos allá. Vamos a colocar iluminación. Cogemos la ganzúa. Esta es mi ganzúa de tracción frontal. Creo que he girado los discos ya, sí, hacia la derecha. Y este primer disco está muy afuera, con lo que habrá que sacar bastante. Vamos a ver si nos da sin mover. Hay que sacar más. Ahí puede ser. Ahí puede ser. Sí. Ahí parece que sujeta firmemente. Centramos, nos acercamos. Vamos a ver. Ahí yo creo que podéis ver un poco cómo se mueven las puertas falsas. Caso que haya, espero que haya puertas falsas, pero no lo sé. Vamos a ver, vamos a buscar el último disco, realmente. Ahí está. Ahí no noto ninguna puerta, lo vuelvo al principio y ahí da un avance. Eso es un corte acero, claramente. Ahí ha dado un muy buen giro y es una puerta muy amplia. Fijaros, vamos a ver si hay más puertas. Puede ser que haya ahí una puerta falsa, ¿eh? Sí, puede ser que tenga puertas falsas. Yo ni lo hubiese movido, lo he movido para ver si tenía puertas falsas, pero el avance que ha dado ha sido clarísimo. Esta no tiene puertas falsas. Ahí da un avance, es un corte acero. Vamos a ver. Esta está ya en una puerta, vamos a moverla a ver qué hace. Tiene una puerta aparentemente al final. Estoy con una pala, es un corte acero, con una pala pequeña, la que utilicé para el granit. Quizás me pueda engañar, hay una puerta clarísima. Vamos a ver. Ahí hay una puerta. No. Ahí. He buscado una puerta hacia atrás, ahora abierto. He buscado una puerta hacia atrás. He encontrado una pequeña y al rectificar hacia adelante ha sido cuando ha girado y abierto. No estaba bien girado ese disco. Vamos a ver. Sí, ya abre. No quería mover el palpador para sacarla antes de que saliese el arco, porque puede ser que si muevo un disco al salir ya se cierre. Bueno, creo que tiene puertas falsas, de lo cual me alegro muchísimo. Hemos visto
La apertura no es difícil, como habéis podido ver, no podemos decir que es difícil, pero sí que hemos de decir que tiene puertas falsas. Yo creo que sí, que he visto un par de ellas. El cuerpo del cilindro parece metálico, a juzgar por lo que se ve al final del bocallave. Y bueno, con el cuerpo de acero y la garantía de Abus, hemos de pensar de que está bien hecho. Un candado de gama muy barata. Puede servir para iniciarse en el ganzuado de discos. Ya os digo, el precio son unos 12 euros. El tacto va a ser similar al de los candados chinos, pero por lo menos este tiene puertas falsas y es más estable. El de los chinos es más cacharrero porque realmente se deforma todo el conjunto. Puede ser un buen candado para iniciarse en el ganzuado de discos. Y esto es lo que ha dado de sí este Abus 838 CS. Aún así he de decir que me ha sorprendido mucho y me sigue sorprendiendo, teniendo candados de esta envergadura que bajen a una gama tan baja, pero bueno, comercialmente tendrá sentido. Y lo hemos abierto con mi ganzúa de tracción frontal. Se podía haber hecho con frontal y con trasera porque el último disco está codificado a cero, y esta ha sido su apertura. Espero que, bueno, Fal, muchísimas gracias por enviármelo, de verdad que te lo agradezco. No dejéis de visitar su canal, Red Cells Hacking, ahí lo tenéis. Y para todos vosotros esa ha sido la apertura. Espero que os haya gustado, sea útil, y muchas gracias por vuestro tiempo. Un saludo.